Muy bien, bueno, Dios les bendiga, buen día a todos y a todas. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para escuchar nuestro último sermón del año. Acá, a la tarde, si alguno quiere escuchar. A ver, ¿lo muestro? Si alguno quiere escuchar el grabado, ahí. Hola. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 11. Vamos a leer hoy de los versículos 19 al 30. Hechos 11, del 19 al 30. Este pasaje nosotros vamos a ver una vez más, como a lo largo de todo el libro de los Hechos, lo que el Señor hace a través de su pueblo y lo que el Señor hace en su pueblo. Nosotros siempre tenemos que recordar esto: Dios actúa a través de su pueblo, pero Dios actúa en su pueblo. Dios está haciendo algo en nosotros, Dios está haciendo algo a través de nosotros. Si no, hay algo que falta. No sé si se entiende. Bien, leamos la palabra del Señor. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Un poco el tema de todo el libro de Hechos es lo que Dios hace en su iglesia y cómo Dios moldea a su iglesia por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Y yo encuentro en este pasaje tres características que le son propias a una iglesia que está moldeada por el Evangelio de Cristo. Si usted tuviera que pensar, ¿qué hace que una iglesia sea iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? Piense. No lo diga, piénselo. ¿Qué hace que una iglesia sea iglesia? Obviamente vamos a descartar las respuestas más obvias y que sabemos que no son correctas. Una iglesia no es un lugar donde se pone un cartel que diga iglesia, no alcanza con eso.
¿Alcanza con que se mencione a Dios? ¿Qué hace que una iglesia sea iglesia? Primero, el Señor de la iglesia. La iglesia es del Señor. Si no está el Señor, no hay iglesia. Segundo, las personas que están en la iglesia. La iglesia son las personas. ¿Qué tipo de personas hay en la iglesia? Personas que han creído en el Evangelio, creyentes. Si se juntan 25 personas y ninguna cree en Jesucristo, por más que se nombre a Dios o se haga algo, no hay una iglesia ahí. ¿Qué otra cosa caracteriza a la iglesia? Que la iglesia está cumpliendo con la misión que Dios le ha dado. Vamos haciendo una definición entonces. Una iglesia es un grupo de personas a las que Dios llamó con un propósito. Ese propósito de la iglesia, ¿en quién está centrado? En Dios mismo. La iglesia cumple la misión de Dios. ¿Se entiende? Con eso en mente vamos a analizar hoy el pasaje de hoy. Vamos a ver 3 características de una iglesia que está siendo moldeada por el Evangelio. 3 características que deben estar presentes en una iglesia y que deben estar desarrollándose en una iglesia. Nosotros, o yo particularmente, me encuentro afín con algunos aspectos de lo que llamamos teología reformada. ¿Conocen eso? Sí. Es un título que nosotros vemos. Muchos de los pastores que nosotros escuchamos son de esa línea reformada, ¿cierto? Bueno, hay un lema de la Reforma y del movimiento reformado que es Iglesia, Ecclesia reformada, sempre reformanda. ¿Saben lo que significa eso o no? Una iglesia reformada siempre está reformándose. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? ¿Que todos los días cambiamos todo lo que creemos? No, el fundamento siempre es el mismo. Pero una iglesia siempre debe estar dispuesta a crecer en el conocimiento de Dios y a vivir cada vez mejor el Evangelio. Muchas veces lo hemos dicho nosotros. Una iglesia moldeada por el Evangelio de Cristo anuncia el Evangelio de Cristo y anuncia a Cristo. ¿Cómo? Con lo que enseña, con lo que vive. Siempre tenemos que tener en cuenta que están presentes esos 2 aspectos. Lo que enseñamos, lo que vivimos. Lo que vivimos tiene que estar moldeado por lo que enseñamos. Lo que enseñamos tiene que verse reflejado en lo que vivimos. ¿Se entiende? O sea, no hay sana doctrina, no es sana la doctrina si no se vive. Y no se vive conforme al Evangelio si no hay sana doctrina. Ambas cosas dependen mutuamente. El Evangelio moldea nuestra forma de pensar y esa forma de pensar transformada por el Evangelio se ve reflejada en cómo nosotros vivimos. Entonces, en primer lugar, una iglesia moldeada por el Evangelio de Cristo lo anuncia a Cristo sin temor y sin prejuicios. Una iglesia moldeada por Cristo no tiene temor, no tiene prejuicios. Vamos al pasaje, vamos a mirar de los versículos 19 al 21, los primeros 3 versículos del pasaje de hoy. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Se acuerdan? Esteban, un hombre, un diácono de la iglesia en Jerusalén, comienza a predicar el Evangelio y muchos le dicen: dejate de hablar de esas cosas. Y él les dice: yo no puedo dejar de hablar de estas cosas. Si seguís hablando de estas cosas, te vamos a tener que matar. Y bueno, dice Esteban. Y lo matan. Y después de que matan a Esteban, la iglesia empieza a sufrir persecución, los empiezan a perseguir, los buscan casa por casa, los arrestan, separan familias. ¿Y qué pasa con la iglesia? Se desparrama, todos tienen que escapar. Y entonces el Evangelio desaparece de la faz de la tierra. Como Jerusalén, la iglesia en Jerusalén se desparrama,
taza a taza, cada cual para su casa y listo, se termina el Evangelio. ¿Sí o no? No, porque los que fueron dispersados lo hacen por necesidad, pero son del Señor y siguen cumpliendo la misión del Señor. ¿Y a dónde van? Anuncian a Cristo. Lo que, ya lo hemos dicho, lo que los judíos quisieron hacer al perseguir a la iglesia fue hacer desaparecer a la iglesia. Pero por el contrario, lo que lograron fue hacer que la iglesia crezca. La iglesia crece cuando la iglesia anuncia a Cristo. Y lo anuncia sin temor y lo anuncia sin prejuicios. ¿Temor por qué? ¿Por qué deberían temer estas personas? Si los echaron de Jerusalén por predicar a Cristo, ¿cómo van a andar predicando de Cristo en otros lugares? Y sin embargo lo hacen. Y dice que estos que habían sido esparcidos, la palabra que usa acá es una palabra que es muy significativa para los judíos, diáspora. Cuando algo se dispersa, esa es la palabra, dispersarse, esparcirse. Cuando la iglesia se dispersa, no está desapareciendo, no se está atomizando. La iglesia está creciendo. Y si el Señor permite que la iglesia se disperse, es porque el Señor está llevando su palabra a estos lados. Y dice que muchos de los que habían sido esparcidos pasaron hacia Fenicia, Chipre y Antioquía. Imaginen, mapa, ¿no? Podría poner alguna vez un mapa. Jerusalén está acá. ¿Hacia dónde arrancan ellos? Hacia el norte. Acá al costadito está el mar Mediterráneo. Y ellos empiezan hacia el norte. El primer lugar al que llegan es Fenicia, actual Líbano, pegadito a Judea. Enfrente de Fenicia, en el medio del mar, hay una isla, que es una isla muy grande que está en el Mediterráneo, que se llama Chipre. Y arriba, ya pegando la curvita de la otra costa, había una ciudad que se llamaba Antioquía. Y este es un detalle no menor. Primero, Fenicia era una zona muy importante, Chipre también era una zona muy importante y Antioquía era súper importante. Cuando nosotros hablamos de la iglesia del primer siglo tenemos que pensar en el Imperio Romano y tenemos que pensar en ciudades importantes desde las cuales Roma gobernaba. Primer ciudad, la más importante del imperio era Roma misma, la capital del imperio. Segunda ciudad en importancia, Alejandría, en Egipto. Tercera ciudad en importancia, Antioquía. Antioquía era una ciudad inmensa donde vivía gente de todos lados. Una ciudad con mucha actividad económica, mucha actividad cultural. Estaba leyendo y hay registros de que en Antioquía vivían gente de todos lados. De Egipto, de Roma, de Grecia, de Fenicia, de Persia, de todos lados. Incluso había gente de la India y hasta de China. Uno pensaría, no, los chinos están re lejos, pero hasta había contacto comercial con China. Imagínense el Evangelio llegando a ese lugar, donde hay gente de toda clase, de todo lugar, y el Evangelio prendiendo en ese lugar. ¿Cuál sería el impacto de eso? Bueno, lo que luego va a suceder, el Evangelio siendo así, multiplicándose en un montón de lados. Incluso la tradición, no lo dice la Biblia, Andrés, uno de los apóstoles del Señor, habría llegado predicando el Evangelio hasta la actual India. Antioquía, esta ciudad a la que llega hoy el Evangelio, se va a convertir después en el foco de dispersión del Evangelio, de difusión, no dispersión, difusión. El Evangelio se va a convertir aquí en Antioquía en algo que se va a multiplicar muchísimo. Ahora había un problema. ¿Cuál era el problema? Que toda esta gente que iba escapando anunciaban la palabra. ¿A quiénes? En principio solo a los judíos, porque ellos mismos eran judíos. Solo le predicaban a los judíos. Y entonces en Antioquía había una gran comunidad de judíos, y en todos lados había una gran comunidad de judíos.
Pero ¿quiénes creían en el Señor? Los judíos que escuchaban. ¿Ese es el propósito de Dios? No, lo vimos en el pasaje anterior, cómo Dios salva a los gentiles. El pasaje de hoy se conecta con el pasaje del domingo pasado, porque los apóstoles, cuando se reúnen con Pedro y Pedro les cuenta que gentiles se convirtieron al Señor, ellos se sorprenden y dicen: ¿así que Dios también está salvando gentiles? Claro. Y por eso el Evangelio llega a Antioquía, y por eso el Evangelio necesita llegar a todos. Hay en el versículo 20 una palabrita con la que empieza el versículo. Esa palabrita es pero. O sea, piensen en esto, ¿no? Ellos iban y anunciaban. Se juntaban con los judíos. Cada sábado iban a la sinagoga y ahí anunciaban. Algunos creían, otros no. Pero, había entre ellos, entre esos hermanos, entre esos discípulos, unos varones de Chipre, la misma isla que nosotros mencionamos, y de Cirene estaba en el norte de África, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Antioquía era una ciudad pero tan diversa, que ellos empezaron a anunciar el Evangelio también a los griegos. ¿Y qué pasó con los griegos? Dice el versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces nosotros estamos viendo acá que el Evangelio se extiende de manera geográfica, o sea, lugares, va alcanzando lugares en los que antes no estaba, pero también de manera cultural. El Evangelio alcanzando a personas que nadie pensaba que iban a recibir el Evangelio. O no lo recordaban, porque el Antiguo Testamento todo el tiempo habla de que el mensaje de Dios es para todos. Esto es algo que la Iglesia debe recordar. ¿Para quién es el mensaje del Evangelio? Para todos. ¿A quién nosotros tenemos que anunciar el Evangelio? A todos. ¿Todos van a creer? No. Dios sabe. Pero ¿a quién sí nosotros tenemos que anunciar? A todos. La iglesia que está moldeada por el Evangelio de Cristo es una iglesia que proclama el Evangelio. Y lo hace sin temor. No tenían temor a la persecución. Fueron sensatos, huyeron. Pero no callaron, siguieron anunciando. Y también sin prejuicios. Porque muchas veces nuestros prejuicios moldean a quien nosotros le predicamos. A nosotros a veces nos parece que hay una persona que es más receptiva al Evangelio. Nos parece a nosotros. Y entonces, bueno, decimos, a este le falta Cristo nomás. Y le falta todo. Si no tiene a Cristo, le falta todo. Y vemos a alguien y decimos, y no, este. ¿Y qué hacemos? ¿No le predicamos? Sí le predicamos. Porque a veces Dios nos sorprende y aquel que nosotros pensábamos que iba a estar más dispuesto, no. Yo he predicado a mucha gente. Y gente que le dice, sí, te entiende. Y vos los escuchás hablar y vos decís, qué bárbaro, ¿cómo entienden? Pero el mismo tipo que está escuchándote de Cristo y todo así, después le prende un saumerio al Buda y coso de los ángeles, cualquier cosa. Porque es una persona que está dispuesta a escuchar de Cristo, pero está dispuesta a escuchar cualquier cosa. Y a nosotros nos pareció que era receptivo, y no. Y de repente alguien que nosotros creemos que nos va a rechazar, la palabra de Dios le llega en el momento justo, y esa persona nace de nuevo. Y lo he visto. Y yo he sido. Yo era una persona que se oponía al mensaje del Evangelio. Yo rechazaba a aquellos que me anunciaban el Evangelio. Y discutía con ellos. Y les ganaba encima, a veces. ¿Les ganaba a quiénes? A esas personas. A Dios no, claro. Entonces, una iglesia, cuando es moldeada por el Evangelio, entiende que lo que tiene que hacer es anunciar el Evangelio. Lo tiene que hacer sin temor, lo tiene que hacer sin prejuicios. No estoy diciendo que nosotros vamos a ir a insistirle a alguien que
que nos dice que no quiere escuchar. Uno va, habla 1, 2, 3 veces. En el momento en que la persona no te quiere escuchar más y te rechaza, ya está. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo, no le den las perlas a los cerdos, porque encima se van a enojar con vos y te van a terminar lastimando. Vos compartís el Evangelio. Observemos algunas cosas acá. ¿Qué anunciaban ellos? Estoy en el versículo 20. Había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, entraron a Antioquía y hablaron también a los griegos. O sea, le hablaban a los judíos, pero también a los griegos. ¿Y qué anunciaban? El Evangelio del Señor Jesús. Y hay acá un término que es muy importante. A los judíos se les anunciaba a Cristo como ¿qué? Como el Mesías. A los gentiles que no conocían la promesa del Mesías, que no sabían qué era el Mesías. ¿Qué es el Mesías? ¿Qué significa la palabra Mesías o la palabra Cristo? Son lo mismo. Ungido, escogido por Dios. Bueno, los gentiles no sabían eso. Ahora había una palabra que ellos sí entendían muy claramente. Y era la palabra Señor. Kyrios. La palabra acá es Kyrios. La iglesia anuncia esto. Anuncia que Cristo es el Señor. Que Cristo gobierna. Que Cristo es soberano. Ese era el contenido del mensaje de la predicación de estos hermanos. Ellos anuncian a Jesús como el Señor. Y al anunciar a Jesús, los discípulos vencen el temor de la persecución, vencen el prejuicio de predicar solo a judíos. ¿Cuál es el resultado de eso? El Señor respalda lo que hacen. Dice ahí en el versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cómo se hace evidente que la mano del Señor estaba con ellos? Porque gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Gran número de qué? De griegos. La iglesia venció todo temor, venció todo prejuicio y anunció a Cristo. Y lo anunció como Señor. Y lo anunció en el contexto del Imperio Romano. Decir Jesucristo es Señor podía implicar la muerte. Porque la frase era Caesar Kyrios. César es Señor. El que mandaba en el Imperio Romano era César. Pero los cristianos dicen Cristo es Señor. César tiene un poder, pero es limitado. Los gobernadores tienen poder, pero limitado. Nuestro Señor es Cristo. Nuestra vida, lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos, depende y está alineado con lo que nuestro Señor dice. Y si Cristo es Señor de nuestras vidas, eso implica que César no es Señor de nuestras vidas, que el mundo no es Señor de nuestras vidas, que ningún hombre es Señor de nuestras vidas, que ni siquiera nosotros mismos somos señores de nuestras vidas. Porque el Evangelio es eso. Es que Cristo sea Señor, es que nosotros aceptemos el señorío de Cristo. Hoy nosotros usamos la palabra Señor como como una señal de respeto, pero implica mucho más. Llamar a alguien Señor es llamarlo autoridad, es llamarlo amo. Los esclavos de aquel tiempo a sus dueños les decían Señor. ¿Por qué? Porque su vida dependía de ellos, porque lo que hacían dependía de ellos. ¿Quién es nuestro Señor? Cristo. Y ese es el contenido del mensaje de la iglesia. Observemos otra cosa. Al final del verso 21 dice que un gran número creyó y se convirtió. Lucas va a usar estas expresiones todo el tiempo. La gente cree y se convierte. Creer y convertirse van de la mano. El cambio que se produce aquí, ¿de dónde viene? ¿Quién lo produce? El Señor mismo, porque es la palabra del Señor. ¿Cómo el Señor cambia a las personas? Piense esto, un segundo. ¿Qué yo puedo hacer para que la vida de una persona sea transformada? ¿Puedo hacer algo?
Es tramposa la pregunta. Es cierto, yo no cambio a nadie. Pero si yo anuncio a Cristo, le doy a la persona lo que me transformó a mí, lo que la puede transformar a ella. O sea, la iglesia se convierte y es un factor de transformación, un factor de influencia en el mundo cuando anuncia a Cristo. Y no otra cosa. La iglesia pierde su influencia en el mundo cuando Cristo deja de ser el centro del mensaje. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero, si ustedes no salan la tierra, ¿para qué sirven? Para nada. La iglesia moldeada por el Evangelio es una iglesia que tiene en el centro de su vida anunciar a Cristo. Porque conoce y sabe que el único que transforma las vidas es Cristo. Y ese poder de transformación de Cristo es tan grande, nosotros lo hemos experimentado, nosotros lo hemos visto, que podemos hacerlo sin temor y sin prejuicios. Terminé cada sección de este pasaje pensando en esto. Cuando es el Evangelio de Cristo el que moldea a la iglesia, ¿qué sucede? Cuando la iglesia es iglesia, ¿qué pasa? Primero, buscamos glorificar a Dios. Eso es lo primero que va a pasar en una iglesia. Una iglesia es iglesia si busca la gloria de Dios. Si la iglesia está buscando otra cosa, no está actuando como iglesia. Si nosotros buscamos, si nuestro objetivo, y no está mal que lo decimos, pero si nuestro objetivo es tener un mejor templo, un templo grande, bien grande, con un buen bautisterio, que tenga al costado un parquecito con plantas y parrillas y un quincho y una pileta. Si ese es nuestro objetivo, no estamos siendo iglesia. Si nuestro objetivo es que este lugar se llene de gente, tampoco estamos siendo iglesia. El objetivo de la iglesia tiene que ser buscar la gloria de Dios. Si la gloria de Dios significa que esta iglesia tenga un lugar mejor donde congregarse, gloria a Dios. Si la gloria de Dios significa que muchos vengan, gloria a Dios. Y significa eso porque Dios quiere que muchos vengan al arrepentimiento. Pero la iglesia no tiene que estar enfocada en esas cosas secundarias. La iglesia tiene que estar enfocada en glorificar a Dios. Una iglesia moldeada por el Evangelio hace todo lo demás porque está buscando la gloria de Dios. Y al final, dos iglesias pueden estar haciendo lo mismo en acciones, pero una está buscando glorificar a Dios y otra no. Y entonces esa iglesia que ha perdido de vista que el objetivo de la iglesia, como el objetivo de cada cristiano, esta es gloria a Dios, está desviándose de su propósito. Cuando el Evangelio moldea a la iglesia, la misión que Dios nos ha dado está por encima de nuestros temores y de nuestros prejuicios. Cuando el Evangelio moldea a la iglesia desea lo que Dios desea. La iglesia anhela lo que Dios anhela. Tenemos una visión amplia. La visión es extender el reino de Dios. Es alcanzar a los perdidos. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y una iglesia moldeada por el Evangelio de Cristo, sin lugar a dudas, es una iglesia en la que el centro del mensaje es Cristo y su señorío. Nosotros necesitamos anunciar a Cristo, siempre. Una iglesia que está moldeada por el Evangelio también tiene miembros y tiene líderes que están enfocados en la gloria de Dios y en la misión que Él le ha encomendado a su pueblo. Miremos los versículos 22 al 26. ¿Qué pasa aquí? Lo sintetizo. Como de la misma forma que cuando se empiezan a convertir samaritanos, la iglesia en Jerusalén manda gente a ver lo que está pasando. Cuando se convierte Cornelio en su casa, la iglesia en Jerusalén le pregunta a Pedro lo que está pasando.
Acá también está pasando algo extraordinario. Y es que muchos se están convirtiendo al Señor. ¿Habían llegado a la fe gentiles? Sí. El etíope, sí. Cornelio y su familia. Pero acá está pasando masivamente. La iglesia de Antioquía se va a convertir masivamente en una iglesia conformada, no sabemos en qué porcentaje, pero sí o sí, por judíos y gentiles. ¿Cuántas iglesias hay? Una para judíos y otra para gentiles. No, una sola, para judíos y para gentiles. Para nosotros es difícil entenderlo, siempre lo digo, pero en ese momento eso fue revolucionario. Y entonces la iglesia en Jerusalén manda a alguien a mirar lo que está pasando. ¿Quién es ese alguien? Bernabé. Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Quién era? Era un levita. ¿Se acuerdan? Nosotros escuchamos hablar de Bernabé cuando el episodio de Ananías y Zafira. Bernabé es alguien que tenía una propiedad en Chipre, la vende y usa ese dinero para ayudar a las viudas. Y se lo nombra en ese momento como un ejemplo de creyente. Nos dice acá Lucas que Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu de Dios y de fe. Bernabé viene a ver lo que está pasando ahí y observa dos cosas. Primero, se sorprende por la cantidad de gente que está creciendo ahí, que se agrega a la iglesia. ¿Y de qué se da cuenta? De que eso que está sucediendo ahí es la obra de Dios. Fíjense, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. A paréntesis, es un viaje, es un viaje largo. Antioquía estaba lejos, era un viaje, no era para ir y venir en el día. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Miren esto en Bernabé. Bernabé va y ve que lo que está pasando ahí es una obra de gracia de Dios. Gente que no conocía a Cristo viniendo al conocimiento de Cristo. ¿Cómo reacciona él ante eso que está pasando? Se regocija, se alegra de ver lo que Dios está haciendo. Se complace en ver a Dios actuando. ¿Y qué hace? Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué les dice? Traducido al argentino. Sigan así que van fenómeno. Ustedes están anunciando a Cristo, ustedes están proclamando que Jesús es el Señor, muchos están viniendo al conocimiento del Evangelio y muchos están haciendo de nuevo. Sigan así, sigan anunciando el Evangelio, sigan viviendo el Evangelio, sigan creyendo el Evangelio, aférrense a eso. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora a la iglesia de Antioquía se suma Bernabé y Bernabé se da cuenta, esto lo está haciendo Dios. Y él podría haber tenido alguna reserva. La iglesia en Jerusalén quizás tenga alguna reserva. ¿Qué es esto que pasa? ¿Cómo puede ser que empiece a haber una iglesia tan llena de gentiles? ¿Cómo puede ser esto? Pero Bernabé dice, esto es la obra de Dios, yo quiero ser parte de la obra de Dios. Y dice ahí que una gran multitud fue agregada al Señor. Permítanme llamar la atención sobre este pasaje. Él dice que vio la gracia de Dios. Y dice acá que la multitud fue agregada ¿a dónde? ¿O a qué? ¿O a quién? Al Señor. Cuando alguien nace de nuevo, ¿a dónde es agregado? A Cristo, al cuerpo de Cristo, al Señor. ¿Quién agrega a las personas? El Señor. El Señor salva a los perdidos y los agrega, los incorpora a sí mismo. La iglesia se enfoca en eso. La iglesia tiene un enorme privilegio, ser parte de lo que Dios hace, pero nunca debe dejar de lado, olvidarse de que es el Señor el que salva y es el Señor el que incorpora a las personas a su cuerpo, a Él mismo. Y fíjense, Bernabé es alguien que
viene, ve lo que Dios está haciendo ahí, se regocija, anima a los hermanos. Y no solo eso, él conoce a alguien que va a ser genial para este lugar. ¿A quién? A Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? Saulo se convirtió, ¿dónde? En Damasco. Después, él estuvo un tiempo y mientras él estaba en Antioquía, no me acuerdo si estaba en Antioquía, de una ciudad él tuvo que escaparse, ¿se acuerdan? Porque lo tuvieron que descolgar porque si no lo mataban. ¿Y a dónde fue él? A su casa, lo mandaron a su casa, a Tarso. Y él estuvo ahí, se supone que alrededor de 8 o 9 años más o menos. ¿Qué hizo Pablo mientras tanto? Predicó, él estaba predicando. Se supone, o hay pistas en el Evangelio que nos hablan de parte de la familia de Pablo creyendo en el Señor. Entonces, algunas de su familia se convirtieron, otros de su familia no se convirtieron. Y también hay pistas en la Biblia que nos dejan saber que a Pablo lo desheredaron. O sea, él era hijo de una familia importante, él iba a tener una herencia, por el hecho de convertirse a Cristo le dijeron, bueno, listo, fuiste, olvídate de tu herencia. No importa. Pablo les va a decir a los filipenses, esto, todo eso comparado con conocer a Cristo no es nada, no me importa. Tengo a Cristo, tengo todo. A este Saulo, Bernabé dice, yo quiero ser parte de lo que Dios hace. Y yo creo, seguramente el Señor lo guía, que Saulo tiene que estar acá. Y esto nos habla de Bernabé siendo humilde. Y Bernabé va y lo busca a Saulo. Me llama la atención eso, dice que lo busca y lo encuentra. Si yo sé dónde vive cada uno de ustedes, ¿no? Si yo sé, ¿tengo que andar buscándolos? No, voy a la casa y ahí está. Ahí hay una pista de que probablemente Pablo haya sido echado de su casa familiar y esté viviendo en otro lado. Pero bueno, Bernabé va. Tarso está. Piensen esto, ¿no? Jerusalén, se van hasta la costa y empiezan a subir. Fenicia, empieza el continente como que empieza a doblar. Ahí está Antioquía y siguiendo la misma dirección, como continuando el viaje, está Tarso. Región de Siria hoy. Turquía, actual Turquía, perdón. Y entonces Bernabé va y lo busca, dice. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué vemos acá nosotros? Bernabé ve que la iglesia está cumpliendo la misión que Dios le dio, que es proclamar a Cristo. Y Bernabé quiere ser parte de esa misión, entiende la importancia de esa misión y va a buscar a alguien que lo ayude en esa misión. Y le dice, Saulo, vení que Dios está haciendo grandes cosas en Antioquía. Vos podés servir. Vení. Y se congregaron allí, ¿quiénes? Bernabé y Saulo, que no eran de Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un detalle. Muchos se convierten, pero todos esos que se convierten también son discipulados. Bernabé y Saulo se van a encargar de enseñarles el camino del Señor. ¿Qué implica ese Cristo es Señor? ¿Dónde es Señor? Cristo es Señor en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces la Biblia nos enseña a cómo aprender a vivir bajo el señorío de Cristo. Hoy nos leía Néstor el Salmo y terminaba ese Salmo, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿no? O sea, yo soy sabio y empiezo a ser sabio cuando entiendo quién es Dios y quién soy yo. Me encanta ese versículo, está en Proverbios también dice lo mismo. Es una idea que aparece muchas veces en la Biblia. Ahora, el principio de la sabiduría es entender que Cristo es mi Señor, que yo dependo de Dios. Y es el principio de la sabiduría. Sobre todo eso descansa toda nuestra vida. Y nosotros hoy estamos aprendiendo precisamente eso, a vivir bajo el señorío de Cristo. Cómo Cristo es Señor de mi matrimonio, cómo Cristo es Señor mío en mi trabajo, cómo Cristo es Señor mío como padre, como esposo, como hermano en la iglesia, como persona que va a un negocio y compra, como persona que habla con alguien que está necesitado. Cómo ese Cristo sobre mí, ese señorío se manifiesta. Y entonces, tanto Saulo como Bernabé
están ahí un año enseñando sobre el Señor. Porque un día nacimos de nuevo, pero la obra de Dios no termina y Dios sigue transformándonos. La iglesia es iglesia cuando hace la obra del Señor y cuando cumple con el mandato que Él le dio. Un detalle en ese pasaje, y es un detalle sobre el cual todo el mundo llama la atención muchas veces cuando lo comparte. Dice ahí que por primera vez se llama a los discípulos de Jesús cristianos en Antioquía. La primera vez que aparece esta palabra en la historia es aquí en Antioquía. La gente de Antioquía empieza a llamar a los creyentes cristianos. ¿Por qué? He escuchado muchos sermones que dicen que cristiano significa pequeños cristos. No encontré que sea sustento eso. Acá la iglesia empieza a tener identidad propia y a diferenciarse del judaísmo. Todo el mundo sabía lo que era un judío, pero ahora todo el mundo empieza a saber lo que es un cristiano. Y el judaísmo estaba cerrado, era solo para judíos. El cristianismo no está cerrado, el cristianismo es para todos. Y aquellos que eran seguidores de Herodes solían ser llamados, aparece en la Biblia ese término, herodianos. Los que eran seguidores de César eran llamados cesarianos. Los que son seguidores de Cristo son cristianos. Significa eso simplemente la palabra, seguidores de Cristo. Y esto nos habla de la identidad de la iglesia. Todo el mundo podía decir, estos siguen a Cristo. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en Antioquía, la palabra Cristo no era una palabra común. La palabra Christos, Cristo, que es un título del Señor, no era un término muy usado en Grecia. Es la traducción de un término judío, Mesías. Pero de repente, en esa ciudad de Antioquía, todo el mundo empezó a escuchar hablar de Cristo. Empezó a escuchar hablar de Cristo. Y la iglesia hablaba de Cristo. Y los seguidores de Jesús hablaban de Cristo. Y lo hacían en las calles y en todo lugar. Y toda esa ciudad dijo, estos son seguidores de Cristo. Pienso, cuando el Evangelio de Cristo es el que moldea a la iglesia, ¿qué pasa? Primero, como Bernabé, nos gozamos de ver a Dios salvando. Segundo, como Bernabé, somos moldeados en la humildad, porque no buscamos propósitos personales, sino proclamar a Cristo. La razón por la cual Bernabé dice, voy a decirle a Saulo que venga para acá, es porque él entiende que no se trata de él. No es que él vino como policía de Jerusalén y dijo, bueno muchachos, miren, ahora vamos a empezar a hacer como yo digo, porque yo vengo de Jerusalén, a mí me dijeron, Pedro, Jacobo, los que mandan, me pusieron a mí a cargo. Es la obra de Cristo y él está enfocado en eso y el Señor le muestra, anda a buscar a Saulo porque Saulo también acá hay un propósito para él. Y él va y lo hace. La iglesia, cuando está moldeada por el Evangelio, se une detrás de su Señor, debajo de su Señor y detrás del propósito común de crecer en el conocimiento de Cristo. La iglesia que está moldeada por el Evangelio va a proclamar a Cristo y va a crecer en el conocimiento de Cristo. El objetivo nuestro como iglesia es aprender cómo es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Nosotros todos los domingos, y en parte es mi responsabilidad, tenemos que irnos con una visión más clara de quién es Dios, conociendo un poco más quién es Dios. El conocimiento de Dios transforma nuestras vidas. Conocer quién es Dios, cómo es Dios, nos cambia a nosotros. Dios no cambia, Él nunca cambia. Pero nosotros podemos ir creciendo día a día en el conocimiento de quién Él es, y eso nos va a transformar. Y algo que me llama mucho la atención, la iglesia es iglesia cuando se identifica con su Señor. Todo el mundo puede decir con absoluta claridad, esta gente es de Cristo. Hago un paréntesis acá. Muchas veces la gente tiene un concepto equivocado de lo que el cristianismo es. Y la gente está mirando cómo viven los cristianos.
Y la gente te va a reclamar que vos vivas como un cristiano. Pero el cristiano siempre debe recordar esto. ¿Para quién vive? Para Cristo. Porque la gente no sabe lo que significa ser cristiano muchas veces. La gente te va a demandar a vos que vos actúes de ciertas formas en las que ellos no están dispuestos a actuar, por el simple hecho de que vos vayas a una iglesia. No sé si se entiende a dónde voy. Es un paréntesis. Pero nosotros tenemos que estar preocupados, y debe ser nuestro objetivo, reflejar a Cristo y honrar a Cristo. A nosotros nos importa lo que Dios diga, no lo que los demás digan. No estoy diciendo con esto o sea, si a vos te importa lo que Dios dice, vos vas a vivir de una forma que honre a Dios, glorifique a Dios. Y nadie va a poder decir nada de vos. Pero uno no vive por temor a las personas. Cuando nosotros tememos a las personas, actuamos para agradar a las personas, para que la gente piense de nosotros que nosotros somos bonitos. El Evangelio no nos llama a nosotros vivir de una forma que el mundo piense qué bonito que es este. Porque nosotros reflejamos a nuestro Señor con una vida de piedad. Y la piedad significa caminar en santificación, y la santificación tiene que ver no con la ausencia de pecado o de error, sino con la obra de Dios en nuestro pecado. Y entonces el cristiano es cristiano cuando vence al pecado, y es cristiano también cuando, vencido del pecado, busca la misericordia de Dios. ¿Se entiende? Y entonces la iglesia tiene que estar identificada con Cristo. Digo, hago esta aclaración porque a mí muchas veces hubo gente que me pidió algo y yo no accedí porque no lo consideré correcto. Y me dijeron después, vos al final tanto que va a la iglesia. Porque ellos tienen un concepto, la gente tiene un concepto de lo que significa ser un cristiano. También me ha pasado algo que es muy triste. Gente que dice que va a la iglesia y después no tiene capacidad de amor, no tiene capacidad de misericordia, juzga a todo el mundo, no es capaz de ayudar a nadie, es mala persona, es deshonesta. Yo conocí una vez un pastor que tenía todos sus empleados en negro, les pagaba mal, los estafaba. Era un tipo en el que no se podía confiar, no le compré nada porque te jorobaba. Bueno, eso, si nosotros estamos confiando en el Señor y temiendo al Señor y queremos identificarnos con Él, nosotros sabemos que siempre que hacemos algo Dios nos está mirando. Entonces no nos importa lo que la gente piensa, nos importa lo que Dios piensa. Y si nos importa lo que Dios piensa, siempre vamos a actuar correctamente, porque nosotros vivimos delante de Dios. Pero todo lo hacemos por temor a Dios y porque nos identificamos con Cristo. Termino. Una iglesia moldeada por el Evangelio de Cristo también va a vivir lo que predica, en amor y en misericordia, y sabiéndose parte del cuerpo de Cristo. El pasaje de hoy termina hablándonos de que vinieron a Antioquía unas personas de Jerusalén. Entre esas personas había un tal Agabo, que era un profeta. Y ese profeta dijo, miren que va a venir una gran hambre sobre la tierra. Él habló de parte de Dios y dijo que iba a venir una gran hambre sobre la tierra. ¿Pasó eso? Sí, Lucas nos dice, y esto pasó en tiempo de Claudio. Cuando gobernaba Claudio, pasó. Hay un libro que se llama Antigüedades de los Judíos, escrito por Flavio Josefo, es un libro de historia, que nos habla de que en la época de Claudio, precisamente una época de malas cosechas y de sequía, y Judea pasó un tiempo de gran hambre, de mucha necesidad. Muchos en muchos lados se hicieron colectas para enviar. El gobierno, el Imperio Romano tuvo que mandar cosas porque la gente se moría de hambre. Bueno, el foco de estos últimos versículos no está puesto en que Agabo predice algo y después se cumple, sino que está puesto, y lo quiero poner yo, en la reacción de los hermanos de Antioquía ante lo que escuchan. Cuando Agabo viene y les dice, miren, va a venir un tiempo de una gran hambre y los hermanos de Jerusalén van a pasar gran hambre. ¿Cómo reaccionan
los creyentes de Antioquía. Esos creyentes que anunciaban a Cristo y esos creyentes que aprendían sobre Cristo y crecían en el cristianismo todos los días. ¿Cómo reaccionaron? Desde eso que habían creído, desde el Evangelio. La iglesia del Señor vive lo que predica. Vive lo que predica. Dice, me voy al versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y fíjense, hermanos que habitaban en Judea, ¿a quiénes conocían ellos? A casi nadie, a los que habían venido hasta Antioquía. Pero eran hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo era Señor de la iglesia en Jerusalén, Cristo era Señor de la iglesia en Antioquía. Los hermanos de Antioquía podían más, ¿qué hicieron? Determinaron, de acuerdo a sus capacidades, ayudar a los hermanos de Judea. Esto mismo que Pablo ve acá, lo va a ejercitar después juntando ofrendas en todos lados para ayudar a los hermanos que estén pasando necesidad. Determinaron hacerlo y efectivamente lo hicieron, y así termina el pasaje. En efecto hicieron, enviándolo a los ancianos, es decir, a los líderes de la iglesia en Jerusalén, por mano de Bernabé y de Saulo. Bernabé y Saulo van a Jerusalén llevando la ofrenda de los hermanos de Antioquía. La iglesia en Antioquía se concibe como parte del cuerpo de Cristo, y los creyentes judíos de Jerusalén son hermanos en necesidad. Por eso yo les decía que la iglesia que está moldeada por el Evangelio de Cristo tiene conciencia de cuerpo. Nosotros tenemos que saber que no somos una congregación aislada, que donde sea que haya creyentes en Cristo, esos creyentes en Cristo son nuestros hermanos. Y si un creyente en Cristo tiene necesidad, esa necesidad también es nuestra. Pablo dijo alguna vez que eso debería distinguir a la iglesia, la ayuda mutua. Pero acá la razón por la cual los cristianos de Antioquía van a ayudar a los cristianos de Judea es porque no hay distinción entre ellos, son de Cristo. Cristo borró toda distinción entre gentiles y judíos, entre habitantes de Judea y habitantes de Siria. Cristo ya está. Cristo está sobre cualquier diferencia. Y eso hace que ellos tengan la capacidad de amar a esos hermanos. El evangelio que anuncian, el amor al Señor al que sirve, se manifiesta de una manera tangible, visible, enviando ayuda a los hermanos de Judea. Y cada uno, de acuerdo a su posibilidad, traduce su amor al Señor en amor a la iglesia. Nuestro amor a Dios siempre se traduce en amor a las personas. Nuestro amor a Dios siempre se traduce en amor a las personas. ¿Cuesta amar a Dios? Sí cuesta, porque nuestro corazón siempre está inclinado a amarse a sí mismo. Pero el Espíritu Santo ha moldeado nuestro corazón, lo ha convertido de un corazón de piedra que no podía amar a nada ni a nadie, en un corazón que ahora ama al Señor. Juan dice, ustedes no pueden decir que aman a Dios si no aman a su hermano. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el amor a Dios siempre se traduce en amor a las personas. ¿A qué personas? Elegí 10 y esas 10, el resto no. No, claro, el Evangelio es a todos. Incluso, por eso el Evangelio es un llamado tan revolucionario. Es un llamado a amar a los enemigos. Nadie más podía pedir eso, sino solo aquel que la Biblia nos dice que es amor. Dios es amor. La razón por la cual nosotros amamos es porque Dios es amor. Y el conocimiento de Dios nos va a llevar a amar. Amarlo a Él, y ese amarlo a Él se va a traducir en amar a los demás. Cuando el Evangelio transforma a la iglesia, moldea a la iglesia, pasan dos cosas. Nos sabemos parte del cuerpo de Cristo y cada miembro que sufre somos nosotros sufriendo. Nuestro Evangelio no se queda en las ideas y en las palabras. Si el Evangelio está realmente en nuestro corazón, va a producir frutos de misericordia y de amor y de gracia. El principio que el Señor estableció de la abundancia del corazón habla la boca. Si es el Evangelio de Cristo,
el que impera y reina en nosotros. Si Cristo es nuestro Señor, vamos a amar. Amar. Porque amamos a Dios, evitamos el pecado. Porque amamos a Dios, amamos a los hermanos. Extendemos gracia, extendemos misericordia. Y ese amor a Dios lo traducimos en hechos concretos, visibles, tangibles. No los mostramos, no andamos proclamando lo que hacemos. Dios sabe, Dios ve. Jesús dijo que tu mano izquierda no sepa lo que da tu mano derecha. Hacelo, porque es un acto de amor y de adoración a Dios. Termino. La iglesia del Señor Jesús es verdaderamente iglesia cuando su identidad está definida y moldeada por el Evangelio de Cristo. La iglesia del Señor Jesús deja de lado los miedos y los prejuicios y se enfoca en su misión, que es anunciar el perdón de pecado a los perdidos. La iglesia del Señor Jesús se enfoca en anunciar y vivir el Evangelio en todos sus aspectos. Una iglesia cuya identidad es moldeada por el Evangelio va a anunciar ese Evangelio con palabras y lo va a vivir en el amor mutuo. Jesús dijo sobre los suyos que le seríamos testigos, que el mundo sabría que somos de Cristo, que nos identificamos plenamente con Él, que somos realmente merecedores del título cristianos, en la forma en la que nos amemos los unos a los otros. Eso es la iglesia. Eso buscamos nosotros en una iglesia. Buscamos ortodoxia, que la enseñanza sea ajustada a la Biblia. Sí, claro. Si no hay una enseñanza correcta de la Escritura, no puede haber una vida correcta en la Escritura. Son mutuamente necesarios. Mutuamente. Ortodoxia, ortopraxis. Creer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. ¿Cómo encontramos una iglesia así? ¿Cuál es una iglesia así? La iglesia en la que Cristo sea el Señor, en la que Cristo sea el contenido del mensaje y sea el Señor sobre cada uno de sus miembros. Porque al final muchos de nosotros llegamos a la iglesia buscando algo, buscando alivio para nuestras angustias, buscando sanidad para nuestras enfermedades, buscando paz para nuestra culpa. ¿Qué buscamos cuando venimos a la iglesia? ¿Qué buscábamos? Y en realidad no buscábamos a Cristo. Muchas veces llegamos buscando otra cosa, pero lo único que realmente vale la pena es encontrar a Cristo. Es ser hallados nosotros, ser encontrados nosotros, ser alcanzados nosotros por Cristo. Porque todos nosotros necesitamos a Cristo, solo a Cristo. Eso es lo que la iglesia anuncia, eso es lo que moldea la iglesia. La iglesia es todos aquellos que somos de Cristo. Y porque somos de Cristo, lo anunciamos con lo que decimos y con lo que vivimos. Amén. Oremos.